ser fuertes y valientes. Entonces hay una canción que a mí me ha gustado, que dice: un paso, ¿cómo es? Un paso al frente. Y seguramente usted tiene que tener pasos al frente en esta época para el año 2019. Ese es un mensaje de motivación para usted, hermano querido. Y vamos a abrir la Biblia en Josué capítulo 3, y vamos a notar cosas especiales en personas que han dado un paso adelante, un paso al frente. Aquellas personas que en alguna instancia han entendido que hay que ser fuertes y valientes en las situaciones de la vida. En Josué capítulo 3, versículos 1 al 8, encontramos esto. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, es decir, aquí donde van los sacerdotes con el arca del pacto, dice que habrá entonces una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. A ver, ¿qué es lo que hace el Señor? Maravillas entre nosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciéndole: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Amén. Aquí vamos a notar algunos aspectos en la parte de la valentía, de la fuerza de dar un paso al frente. Y una de las cosas es que Dios ha dado una orden a toda Israel que estaba en el desierto, pasar el río Jordán para entrar a la tierra que fluye leche y miel. La tierra que tienen ahora, ya esto lleva 5000 y tantos años allí. Esa es una experiencia que tuve en estos días de ir a Israel, estar allá en este río Jordán y tantos otros aspectos tan bonitos que tuvimos acá. Pero una de las cosas que podemos notar acá es que el pueblo y la gente se iba a mover de acuerdo al movimiento del arca. Oiga, de acuerdo al movimiento del arca. Y el arca es símbolo de ¿qué? Oiga, digan ustedes, el arca es símbolo de la presencia de Dios. Entonces los sacerdotes tenían que dar un paso adelante a entrar al río Jordán con el arca colocada. Ellos en los hombros iban colocando lo que eran allí las varas, y el arca estaba en medio de ellos. Y dice la palabra que ellos estarían mirando el momento del movimiento que iban a hacer, ¿verdad? Y que también necesariamente tenían que tener una distancia más o menos de 900 metros para que pudieran notar qué está sucediendo con la manifestación de la presencia de Dios. Y allí están los sacerdotes llevando el arca y colocando los pies sobre el río Jordán. Cuando ellos tocaban con sus pies el río Jordán, desde ese momento comenzaría a que secarse el río o a quedarse de una orilla y no moverse más las aguas. Increíble, un milagro de Dios, ¿verdad? Un milagro de Dios escrito ahí. Era importante que pudiéramos entender esto acá. Ahora, aquí está algo muy, muy especial,
y es que debían estar santificados, debían estar en una vivencia de dependencia de Dios muy grande. Y también nos estaba diciendo que ellos, los sacerdotes, iban a quedar en medio del río todo el tiempo hasta que toda la nación pasaran el millón y tanto. Entonces eso duraría bastante tiempo. Ahí estarían, y ahí estaría acumulado el río en un lugar, y ellos pasarían en seco. Tremendo, ¿verdad? Experiencias increíbles. Uno diría, carambas, tiene que haber un milagro, es un poder de Dios. Muy bien, ahí tenemos este aspecto interesante de parte de la palabra. Pero también nosotros entendemos que los israelitas se movían, cuando ellos acampaban, se movían de acuerdo a la manifestación de la presencia de Dios en una nube. Nos dice que cuando la nube se posaba, ellos debían quedarse en un lugar, ¿verdad? Y cuando la nube se movía, donde estando el arca, todos debían de pararse y moverse a la son de la sombra o de la nube que iba moviéndose, ¿verdad? Todo esto queriendo decir que hay acciones de parte de Dios en las cuales nos hace a nosotros, ¿qué, hermanos? Nos hace ¿qué? Movernos, ¿cierto? Nosotros nos movemos al son de lo que diga Dios. Estos son tiempos antiguos. Así era la forma como Dios hacía. Si el arca se mueve, ¿ellos qué tienen que hacer? Se mueven. Si la nube se mueve, ¿ellos qué tienen que hacer? Moverse también. Dos elementos o símbolos importantes. Yo quisiera notar que hay otro símbolo o un momento muy especial con Jesucristo allá en Mateo. Y mirando la palabra de Dios en Mateo 14, aquí encontramos una vivencia que para el apóstol Pedro lo hizo, digamos, como líder ante el grupo de los 12. Él nos dice la palabra del Señor allí en Mateo 14, versículos 22 al 31, que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, el mar de Galilea, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ya bien de noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se asustaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ¿qué? Ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba como sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver al fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dando voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muy bien, aquí tenemos otra experiencia de movimiento de una persona. Estamos mirando que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se movía cuando el arca ¿qué? Se movía. Si el arca se quedaba quieta, ellos se quedaban quietos. También una experiencia que tenían de la nube, ¿cierto? Cuando la nube que estaba ahí en el lugar del santuario se movía, ¿ellos qué tenían que hacer? Se movían, si se quedaba quieta. Ahora vemos aquí a Pedro teniendo una experiencia increíble. Ve a Jesús caminar por encima de las aguas y él reta y quiere retarse a sí mismo de salir de la barca y poder caminar por encima de ¿qué? De las aguas. ¿Y Pedro pudo caminar? Sí, caminó un buen trayecto para acercarse a Jesús, pero cuando vio los vientos, quitó la mirada en Jesús, se enfocó en los vientos y le dio miedo y comenzó a hundirse, y el Señor tuvo que salvar. Amados hermanos, aquí estamos notando algunos aspectos muy importantes para lo que estamos hablando.
usted debe ser fuerte y ¿qué, hermanos? Y valiente. Un paso al frente. Y yo tengo aquí en Nehemías 12, hablando sobre el aspecto de la nube, que él la recuerda, muy importante para nosotros recordar este aspecto de Nehemías, el capítulo 9, versículo 12. Mire lo que él recuerda. Esto es el recuerdo de Nehemías que él vio. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Ahora, ¿quién va siempre adelante? ¿Quién va siempre adelante? Digamos, Dios. Porque el arca era ¿qué símbolo de qué? De la presencia de Dios. Para nosotros, ¿quién irá adelante? El Espíritu Santo que nos guía a nosotros. Ahora después era el humo. Aquí entonces Nehemías está diciendo siempre iba adelante. Amados hermanos, asusta hacer algo desconocido en territorio nuevo, sin experiencias en el área, y nos da miedo y que no sepamos qué hacer o cómo manejar las situaciones. ¿Habrá alguien aquí que enfrentará áreas nuevas en su vida? ¿Que va a enfrentar áreas nuevas de su vida? Bueno, ya tenemos aquí a Rubén y a Claudia. Es un área nueva de ir y vivir un tiempo en los Estados Unidos. No sé quién otro tendrá una situación nueva que va a vivenciar. Ahora, teniendo estas áreas en la vida, debemos mirar entonces las escrituras. ¿Cuál era la situación de Josué? Y aquí estamos viendo la circunstancia de Josué, que de seguir al arca, para ellos contenía la presencia de Dios, equivalente ahora a la presencia del Espíritu Santo. Quiero decirles, amados hermanos, que cuando ustedes son dirigidos por el Espíritu Santo y obedientes a la palabra, ustedes pueden caminar seguros en la vida. Amén, hermanos. Y que toda expectativa, toda cosa nueva que Dios coloca al frente de nosotros, nos hace movernos. Hay personas que no se mueven. Hay personas que se mantienen en situaciones, digamos, iguales todo el tiempo por miedo al cambio. Cuando Dios de pronto les ha dicho que cambien de empleo, que cuando el Señor les ha dicho que estudien, que cuando el Señor les dice, bueno, que vayan a otra ciudad, que cuando el Señor les está hablando, estar atentos y desarrollar un hábito de obedecer al Señor es la clave, hermanos. Por eso hay diferencias en la iglesia. Hay gente obediente, pero hay otra muy desobediente en la iglesia. Hay gente que lee la palabra como los que estamos dedicados a leer a través del tiempo con Dios, en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y hemos visto el liderazgo de Israel, unos obedientes y otros desobedientes, y que Dios da oportunidades y que Dios bendice. Seguro estos que estamos leyendo, me incluyo yo, que cuando leemos la palabra nos hace tener una fe más grande y más amplia. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, estar atentos al desarrollar ese hábito de obediencia al Señor. Cuando Dios se mueve, ¿usted se queda quieto o también se mueve? Se mueve, ¿cierto? Usted tiene que entender eso, que esa es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos a la merced de su criterio. ¿Me oyen? ¿A la merced de quién, hermanos? De su criterio, el de Dios, y no el suyo. Aquí comienza a ver la derrota de muchos cristianos. Quieren hacer lo que se les viene en gana y quieren que Dios lo bendiga, cuando Dios es Señor de la vida y determina. Así que haces algo y Dios ya algunos están haciendo algo y Dios ya lo terminó en su tiempo, y no se han dado cuenta que ahora hay un cambio, ¿sí? Y uno lo puede notar. El año 2018 ha sido una situación de que nosotros teníamos que hacer cambios muy fuertes. Viene el año 2018 y renuncia un pastor de la iglesia en Villavicencio y nos produce una crisis y un problema. No podíamos quedarnos en la misma situación, teníamos que mirar un cambio. Viene la muerte de la pastora Olga y esto también suscita una situación difícil en la iglesia del Porvenir. Y es necesario tener un cambio y notar qué es lo que Dios quiere en los momentos de Dios.
Yo recuerdo muy momentos tremendos ahí cuando estábamos en el hospital, la clínica donde ella está muriendo, y ahora el pastor dice: pastor, yo no puedo estar más en la iglesia, por favor deme un tiempo, por lo menos 2 meses. Y quién iba a saber que se iba a morir. Ahora, ¿quién toma esto? Y gloria a Dios, yo veo cómo el Señor actuó ahí con mi hermana María Edi, que dice: hermano, si está acá, estaba ahí oyendo, y digo: yo estoy, envíeme, tómeme a mí. Y bueno, gloria a Dios, ella estuvo un buen tiempo allá actuando. Así que, amados hermanos, no debemos hacer algo que Dios ya nos dice que no hagamos. Tenemos que tener en cuenta esto, ¿cierto? Cuando Dios dice que no está en algo, yo debo terminarlo, no seguir haciéndolo. Debemos estar dispuestos a hacer cambios a medida que Dios lo demande. Amén, hermanos. Debemos hacer, ¿qué, hermanos? Cambios a la medida que Dios lo demande. Como persona y pastor y persona espiritual, yo considero que estos tiempos de los últimos días de un año se requiere presentar lo que hemos hecho, pedirle al Señor si mantenemos ciertas acciones haciéndolas, si hay algún cambio, si hay alguna forma. Al mismo tiempo, Dios nos da un versículo clave, rema, como un versículo de guianza. Queridos, tenemos que entender que hay que hacer cambios a medida que Dios lo demanda o lo muestra. En muchos casos el campamento también tuvo que haber unos cambios, por la misma situación de lo que estamos hablando, de que ya no existía el pastor fulano de tal, la pastora muerta, en fin, otras cosas. Así que tenemos que entender que Dios es práctico y nos lleva. Hay que salir. Otro punto, hermanos, no solamente hacer cambios, sino hay que salir de la barca como Pedro sí hizo, según Dios lo designe. A ver, ¿quién dijo que salía? Pedro dijo: ¿quieres que salga? Y el Señor le dijo que saliera o no saliera. Si Jesús le dice: Pedro, quédate en la barca, él tenía que obedecer, ¿cierto? Pero Jesús le dijo que ven, y él salió. Tenemos que entender eso, seguir el arca según ahora para nosotros el Espíritu Santo. A partir de cuando la nube se detiene, debemos detenernos. Hay personas que se frenan cuando Dios todavía no ha terminado. ¿Me oyen, hermanos? Si hay cosas en que Dios no ha terminado contigo, no te muevas, ¿sí? Hay gente que deja la iglesia, que deja su trabajo, se sale de una amistad, y Dios no le dice que salga, y es movido por su carne, por su ego. Necesitamos ser fuertes y valientes, aprender a tomar decisiones basadas en la guianza de ¿quién, hermanos? Del Espíritu Santo, y no dejar que otros nos controlen y manipulen, buscando también los consejos pastorales o de personas de autoridad espiritual. Hay que estar a una distancia para poder ver el mover del Señor. Ahora, aquí quiero decir, cerciórense de quedar a una distancia que pueda ver por dónde se mueve el Señor. Dice: porque no habéis pasado antes por ahí en el camino. Si usted no ha experimentado un camino, pues va a tener un poco de nervios. Pero entendemos a la luz de la palabra que ese caminar ya lo ha transcurrido ¿quién? Dios, su presencia, su accionar. Así que por ese camino Dios ya lo conoce. Tenemos que mirar cómo es que Dios nos guía. Ahora, yo tengo una experiencia varias veces, ahora que mi hermano va a los Estados Unidos, que muchas veces nosotros en estos tiempos anteriores, donde no había GPA ni tampoco teníamos el Waze o tener otros elementos, nos tocaba a veces con un mapa para guiarnos, y a veces el mapa no tenía todo completo y orábamos. Yo me recuerdo que con mis hijos, y fue una experiencia muy bonita, que oramos al Señor, que queríamos ir a una iglesia nazarena y no sabíamos, no teníamos el momento, no sabíamos por dónde era. Estábamos en Orlando y dijimos: vamos a la mano de Dios. Y fuimos andando y andando, y de pronto sentí de parte de Dios: tome a la derecha. Y tomé a la derecha, y 2 o 3 cuadras estaba la iglesia del Nazareno. Y nosotros nos llenamos de gozo, de alegría. Estábamos en una ciudad
en un hotel y bueno, no teníamos ningún contacto más. Pero allá apareció un hermano que nos dijo: quiero que vengan a mi casa, vengan y coman, vengan. Y nos colocó en una piscina y todo, una cosa increíble. Ser así guiados. Pero hay personas que no les gusta ser guiados por Dios, sino sus propias fuerzas. Así que, hermanos, ¿por qué muchas personas tienen que vidas aburridas? Porque cuando el arca se mueve y cuando Jesús llama a salir del arca, no quieren salirse a caminar en el agua. Y ya no es el Señor el que dirige sus vidas, están dirigiéndose por sus propias fuerzas. Ahora, hermanos, el futuro va a aprender a vivir con valentía y más valor de lo que vivimos, si Dios promete que nos guiará y nos cuidará. Amén, hermanos. ¿Cómo va a agarrar el año 2019, hermanos? ¿Cómo lo va a tomar usted? Vamos a tomarlo en fe, confianza. Vamos a estar leyendo la palabra continuamente. Y si el Señor te da una palabra de revelación y lo está confirmada, avance, avance, porque tenemos que vivir en valentía. Dios promete que nos guiará. Miremos Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías capítulo 30, versículo 21. Otro profeta hablándonos a nosotros y nos dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Tremendo versículo, ¿cierto? Que hay una voz, ¿cierto? Dice acá: a sus espaldas, tus oídos oirán a tus espaldas una voz que está diciendo: anda por él, anda. Y yo creo que algunos de ustedes han tenido esa voz de Dios que le está diciendo cómo, qué decir, cómo actuar, hacia dónde moverse. Eso ha sido mi experiencia desde adolescente, desde niño. Muchos momentos percibí la voz de Dios. Percibí incluso que yo quería y soñaba con un buen empleo, y tomé un paso adelante y fui a colocar mi hoja de vida en un lugar. Pero yo recuerdo que en esta propia fecha, en estos tiempos de Navidad y de Año Nuevo, yo me moví, me salí de ahí y llegué muy tarde y comencé a dormir y a dormir y a dormir, y comenzó a sonar el teléfono, run, 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 y el Espíritu Santo me dijo: levántate y toma el teléfono. Y yo lo hice a los 17, 18 años, lo levanté y estamos hablando con el señor Carlos. Yo con una voz todavía me doy: sí, señor. Bueno, ok, estamos diciéndole que hay su trabajo, está en la IBM de Colombia. Yo quedé ahí sorprendido, y fue el trabajo que bendijo y que después nos dio la oportunidad de casarnos con Lili. De modo que cuando damos un paso, Dios nos dirigirá. Amén, hermanos. Pero ¿cómo puede manejar usted un carro estacionado en un parqueado? Usted tiene que sacarlo, usted tiene que prenderlo. Lo mismo usted, hermano. Dígale al que está a su lado: muévase, hermano, y usted va a ver por dónde hay que arrancar, hermano. Hay que moverse, no dejar porque va a perder, hermano. Queremos que Dios nos diga todo. Ahora, este es otro problema de otras personas. Queremos que Dios nos diga todo antes de dar un paso. ¿Es correcto? No. Dios tiene en Él el control, y Él no va a mostrar todo el mapa. Él va día tras día, día tras día. Pero hay personas que dicen: si yo no tengo el mapa completo, si no tengo todo bien controlado, no me muevo. Pues no está dentro de la forma de Dios. Dios está ahí para ayudarnos. Entonces, así Dios no funciona. Las aguas del Jordán se dividieron. ¿Cuándo se dividieron las aguas del Jordán? Cuando pusieron un pie en el agua, ¿sí? Y comenzaron a dividirse las aguas. No se dividieron cuando usted está pasando y mirando. Bueno, a ver, que se abran las aguas. No, usted tiene que dar ¿en qué? Un paso al frente. Esa canción está que para ahorita cantarla, si la puede cantar Juan Carlos, dando un paso al frente, ¿cierto? Algo diferente. Esa es una canción bonita que usted debe tenerla para este tiempo. Cuando usted está dando ese paso, como hizo Pedro, salir de la barca, entonces encontraremos cosas especiales. Ahora, no se hace nada en el ministerio si no se sale de la barca, hermanos, del confort.
de la seguridad, si no se da un paso adelante, si no puede que nosotros nos quedemos ahí estancados. A veces tiene que hacerlo con miedo, posiblemente usted tenga que hacerlo con miedo, pero hágalo, y Él va a dar fuerzas a su vida y enfrentará esas situaciones de no querer hacer las cosas en el nombre del Señor. Ahora miremos Isaías 45 versículos 2 y 3. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Isaías capítulo 45 versículos 2 a 3. Aquí está la promesa de Dios. Esta promesa fue dada para Ciro, pero para nosotros tómela. Mire lo que dice, la tienen ustedes, pueden abrir sus ojos, pueden verlo en la pantalla, que dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Gloria al Señor. La majestad para Él. Amén, hermanos, el aplauso para Él. Gloria a Dios. Ahí está la base. Ahora, Jesús se llama un pionero, que no vamos a ninguna parte si Él no va y nos manda, ¿cierto? Si Él dice, di la palabra, por ejemplo, alguien dijo, y mi criado sanará, si el Señor dice, entonces si Él no ha ido antes para preparar el camino, no debemos andar. Pero aquí nos dice que Él irá delante de ¿qué? De nosotros, enderezará los lugares torcidos, aún quebrantará las puertas de bronce, y entonces se abrirán las puertas para la bendición suya. Amados hermanos, esto es maravilloso cuando yo leo esto, porque me hace entender que debemos estar seguros. Todo lo que está haciendo bien ahora es algo que nunca había hecho antes, ¿verdad? Todo lo que ahora está cómodo es algo que antes le era incómodo, difícil. Ahora quizás usted cree que todos los demás nacen fuertes y valientes, pero yo le digo que tienes que elegir la audacia y la valentía. No todos. Aquí hubo niños que pasaron con muchos nervios. Algunos niños allá arriba lloraron. No queremos. Yo nunca he tenido un micrófono y yo nunca he estado al frente de gente y me da miedo. Y tuvimos que abrazar a algunos, ¿sí? Pero la audacia y la valentía debe estar por encima del temor, amados hermanos. Y ahí nosotros vamos a surgir por encima del temor, porque cuando Dios lo llama a algo nuevo, hay una parte de usted que no quiere hacer eso, que quiere huir, ¿cierto? ¿Qué digo? Siga el arca, siga la presencia de Dios, porque no ha pasado antes por este camino. Siga y mire lo que está dirigiendo el Espíritu Santo, porque Él dice: yo iré, ¿qué, hermanos? Delante de ti. Otra vez, ¿cómo dice? Yo iré delante de ti. Amados, cuando podemos mirar en Números capítulo 9, ¿qué le hace creer que Dios llama a la gente con experiencia? Algunos dicen: no, es que hay que tener experiencia, hay que tener estudio, hay que tener conocimiento. De hecho, amados hermanos, Dios se deleita en llamar a la gente que no sabe. Dios se deleita en llamar a niños. ¿Están escritos en la Biblia? Sí, muchos. Aún puso reyes de 8, de 10 años para que sean reyes. Eso no lo hace sin un loco o uno que sabe. Y en este caso, ¿Dios sabe o no sabe? Dios sabía que podía un niño dirigir ahí el reino. Uno de ellos en este caso fue Joás y otros más. Miremos en Números capítulo 9 versículos 15 al 18. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en estos versículos? Números capítulo 9 versículos 15 al 18. Dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, ¿qué dice? Los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, ¿qué pasa? Allí acampaban los hijos de Israel.
Al mandato de Jehová, los hijos de Israel, ¿qué hacían? Partían. Y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel, ¿qué? Guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová, ¿qué? Partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban. Amados de Dios, cuando Dios decía marchemos, ¿qué hacían ellos? Marchaban. Y cuando decía que se debían de detener, se detenían. Nunca se sabía lo que Dios quería hacer, sino hasta cuando la nube se movía. Así es con nosotros, amados hermanos. Muchas cosas están en los planes nuestros, pero dice un versículo que el hombre propone y que Dios dispone. Y usted tiene que ver que cuando Dios mueve las cosas en un programa, en un plan, en un proyecto, Él sabe por qué cambia las cosas. ¿Cómo puedo saberlo? No hay otro camino que estar mirando la presencia de Dios y habitando en su presencia. Porque cuando Él dice a los que están en su presencia, usted lo va a entender y va a ver el cambio, va a ver la acción, vamos a movernos. Así que, amados hermanos, tenemos que estar listos y atentos. Eso es lo que yo diría. Tiene que estar listo y atento al mover de Dios, a la acción de Dios, a lo que Él diga de una u otra forma. En estos días, ante la situación de la iglesia de Villavicencio, con sus situaciones de dificultad, pues hermanos, me han dicho: hermano, yo creo que yo no sigo, y yo no sé qué hará usted con la iglesia. Y yo le digo: yo no sé qué voy a hacer con la iglesia si usted no sigue. Lo único que sé es que Dios no ha dicho que pare. Y el hermano Luis Ernesto, y cuando estaba Luis Alejandro Muñoz y estaba Richard Lara, les decía: hermanos, Dios no ha dicho que yo cierre la iglesia. Si van 2 o 3, ahí estará la iglesia abierta. Cuando Dios diga que se cierra, se cierra. Cuando Dios diga que no venda ese lugar, pues lo vendo. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues orando y orando hasta que Dios diga. Y si Dios no cambia o no dice nada, debemos de quedarnos quietos. Hoy Richard está preparándose para hacer un campamento para el martes allá, y yo creo que ya se dio un paso adelante. ¿Sí? Mi hermana María Eddy dio ese paso adelante y colocó, y tiene ya unas economías. Y le digo: usted tiene que dar el otro paso, hermano, y vamos a creer que Dios va a bendecir. Y entonces, hermano Luis Ernesto, nos vamos, ¿cierto? Y hermana Liliana, nos vamos para Villavicencio el martes, y vamos a ir allá a presentar el amor de Dios sobre esos muchachos. Amén, hermanos. Den ese aplauso a nuestro Dios. Tenemos que ser audaces y valientes por encima del temor, porque cuando Dios lo llama a algo nuevo, hay una parte de usted que le está diciendo que huya. Bueno, amados hermanos, vamos a estar listos y atentos a todo esto. ¿Hay alguien que se da cuenta que la obra fuera de su plan es algo difícil, hermanos? Yo creo que sí. La obra que hagamos fuera de su plan se hace difícil. Él se deleita en aquellos que le obedecen. Él se deleita en aquellos que esperan, ¿cierto? Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros, aunque tenga que estropear nuestro plan. ¿Cuándo dejaremos que Dios, el dueño de nuestra vida, siga siendo el jefe? Yo sé que Dios nos guiará, que se mantendrá nuestros ojos. Si mantenemos nuestros ojos en Dios, en su presencia, Dios nos va a dirigir. No tenemos que saber lo que sucederá en unos meses. Todo lo que debemos saber es que Dios tiene la situación en sus manos y Él controla todas las cosas. Gloria a Dios. Amados hermanos, tenemos que levantarnos y andar.
Tenemos que tener esa capacidad de romper con el miedo. Así le pasó a Josué. Si no, mira en el capítulo 1 de Josué, él se muere, Moisés, y ahora queda Josué, ¿cierto? ¿Qué nos dice la palabra en Josué capítulo 1, el versículo 2? Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Había una oportunidad para Josué. Josué había estado al lado de Moisés, y seguramente esa experiencia de la dependencia de Dios, de la unción de Dios, de la guianza de Dios, la tenía. Y el mismo espíritu que de Moisés tenía está en el espíritu de Josué para hacerlo. Y dice la palabra del Señor: desde el desierto del Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y el versículo 5, que yo creo que es para nosotros: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6, que dice en Josué 1: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. En resumen, quiero decirles, amados hermanos, aquí es el llamado para esforzarnos y ser valientes. Ese es el tiempo que van a suceder cosas especiales a la vida de los hombres y mujeres espirituales de la iglesia, aquellos que en realidad están esperando en la expectativa con Dios. Pero seamos fuertes y valientes, un paso al frente. Tal vez no podemos evitar el miedo, pero diga: aunque sienta miedo, voy a hacerlo. Aunque sienta miedo, voy a hacerlo. Tengo miedo, pero elijo ser valiente. Estás saliendo de la barca, y cuando das un paso, Dios estará con nosotros. Amén. ¿Por qué no se pone en pie en este momento? Un paso al frente, un paso más, en el nombre del Señor. Seguramente habrán dificultades, momentos donde el enemigo querrá confundirlo entre la voz de Dios, ¿sí?, y la voz de sí mismo. Pero para eso se necesita mantener las escrituras y mantenerse mucho en oración. Y este martes estaremos aquí abriendo a las 5 de la mañana, hermanos. Yo no voy a estar presente, y el miércoles, y terminará nuestros tiempos de oración a las 5 de la mañana de este año. Como pastor, yo reto a los hermanos que busquen a Dios, y que en realidad la vida se hace para valientes y fuertes. Tal vez su tiempo en el año 2018 no fue el mejor, pero vamos a mirar en la perspectiva divina que el año 2019 será mucho mejor, en bendición. ¿Sí? Cierre sus ojos y hable con el Señor. Si Dios se manifestaba en el arca en tiempos antiguos, en la nube, ahora se manifiesta a través del Espíritu Santo que habla a nosotros. Situaciones desconocidas que usted tenga que hacer, los territorios nuevos, muévase en la confianza de Dios cuando usted entiende que el Señor lo está llevando a esos lugares. Si hay que hacer cambios a la medida de Dios, hágalos, amado hermano. Sí, tenemos que hacer cambios y ver cómo Dios se mueve para movernos de acuerdo a lo que Él está haciendo. Cosas nuevas sucederán, cosas grandes, pero se necesitan personas en valentía, dar ese paso. Señor, te damos gracias por la palabra. Te damos gracias por momentos y épocas como las de Ezequías, el rey que hemos estado leyendo en estos días, que dio pasos adelante en la limpieza de tu casa, en la limpieza de los corazones y las vidas de los sacerdotes, de los levitas, que dio un paso adelante para que existiera la expiación de los pecados del pueblo, que dio un paso adelante para santificar a los sacerdotes y levitas, a traer, Señor amado, holocaustos a tu presencia, a hacer fiesta a tu nombre, amado Dios. Y comenzó a seguir dando pasos hacia adelante para que existiera, Señor,
día y noche la presencia tuya fuera levantada a través de los sacerdotes, los levitas, y prefirió sacar de sus propios recursos para que existiera el apoyo económico para la subsistencia de esos sacerdotes. Había dado pasos adelante para que la bendición tuya. ¿Qué pasos adelante y qué actos de valentía hizo en el año 2018 que le han hecho ver que estás caminando por el sendero divino? ¿Y cuáles son los pasos que tú vas a dar en el nombre del Señor? Diga esto: amado Señor, en el día de hoy quiero dar un paso adelante y ser una persona esforzada y valiente en las cosas nuevas que tú colocas para mi vida. Gracias, Dios, porque en el Antiguo Testamento el pueblo se movía cuando el arca se movía con los sacerdotes. El pueblo se movía cuando la nube se movía. Ahora eres tú, Dios, Espíritu Santo, que vas adelante con la palabra, moviéndose para que yo vaya detrás de ti, amado Dios. Estamos seguros de la bendición tuya para el año 2019. Estamos seguros de la bendición del año 2018. Gracias, Señor amado. Vamos a dar ese paso a frente en el nombre del Señor.